Estudio panorámico de la Biblia, Primera de Juan. Nombre del libro en castellano, Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol. El gnosticismo incipiente echaba raíces en el primer siglo y amenazaba a la iglesia naciente. Juan advierte esto en su primera epístola. El gnosticismo sustituye a la palabra de Dios con ideas y conocimiento humano, también suplanta la redención de Cristo por una supuesta autorredención. La carta no menciona al autor, sin embargo, los padres de la Iglesia atribuyeron sin dudar su autoría al apóstol Juan. Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, lo cita como el autor en uno de sus escritos, año 110 después de Cristo. Papías, compañero de Policarpo, citó esta carta como escrita por Juan, año 125 después de Cristo. Irineo, obispo de Lyon en Francia, también lo cita, año 185. Juan Apóstol, el discípulo amado, es el autor de esta carta. Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano y Dionisio lo citan en el siglo II. Primera, segunda y tercera de Juan fueron escritas en el mismo orden que los tenemos en nuestras Biblias entre los años 90 y 95 después de Cristo. Juan estaba preocupado por la influencia de las enseñanzas gnósticas. Les enseña que no deben de romper su comunión con Dios, que se mantengan en Cristo, el único que puede salvarlos, y que debe vivir en la luz y el amor de Jesús. Divisiones de Primera de Juan, 3 divisiones. 1:1 al 2:17, caminar en la luz de Jesús. 2:18 al 3:24, creer en Jesús. 4:1 al 5:21, conocer a Jesús. 1:1 al 2:17, caminar en la luz de Jesús. El cristianismo tenía de 60 a 65 años, había una nueva generación de cristianos. Esta segunda generación estaba adoptando un nuevo estilo de vida. El gnosticismo estaba invadiendo sus mentes, engañándolos con herejías acerca de que Cristo no es Dios, que la ley sí puede salvarlos, que el pecado no afecta su relación con Dios y que el conocimiento intelectual salva. Primera de Juan 1:1 al 4. Juan anhela poner un buen fundamento en su segunda generación de creyentes. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado, así que lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:1 al 4. Juan empieza su carta sin saludos, no menciona ningún destinatario, pero sabe la necesidad que tienen sus lectores. Por ese motivo habla de la encarnación de Jesús, expresando haber sido testigo ocular de los hechos. Juan había descubierto que la realidad que satisface no se halla ni en cosas ni en emociones, sino en una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin perder tiempo, en el primer párrafo de su carta nos cuenta acerca de esta realidad viviente. Primera de Juan 1:5 al 10. Dios es luz y no debemos de caminar en tinieblas. Esta es la pauta si queremos vivir en plena comunión con Dios. No cabe duda de que todos hemos pecado y debemos de vivir una vida arrepentida. Por eso Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:14 y 15. Dios es luz, no debemos de vivir en tinieblas. Primera de Juan 2:1 al 6. La prueba de que conoces y amas a Dios está en la obediencia en sus mandamientos. ¿Los obedeces? Y Él es la propiciación para nuestros pecados. Primera de Juan 2:1. La palabra propiciación explica que la muerte de Jesús en la cruz satisfizo el carácter santo y recto de Dios. Jesús pagó por nosotros y Dios ahora nos acepta. Primera de Juan 2:7 al 11. El amor de Dios se manifiesta en el amor a nuestros hermanos. Eso es luz. Primera de Juan 2:12 al 17. Juan se dirige a los creyentes mundanos que coquetean con el mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. El mundo y su sensualidad es temporal, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:16 y 17.
2:18 al 3:24. Creer en Jesús. Primera de Juan 2:18 al 27. Juan menciona por primera vez al anticristo, el hombre de pecado que se opone a Dios. Ver segunda de Tesalonicenses 2:3 y 4. También se menciona a los anticristos. En este caso, las personas que se oponían al evangelio eran los gnósticos, quienes con sus falsas enseñanzas, tales como que Jesús no vino en la carne y que no fue el Hijo de Dios y que Jesús y el Cristo son dos entes distintos el uno del otro, el ataque es contra la divinidad de Jesús. Primera de Juan 2:28 al 3:12. Se nos llama a permanecer en Él para que cuando Jesús se manifieste en su venida no seamos avergonzados. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, 2 y 3. Jesús viene por sí, iglesia. ¿Estás listo? Juan nos da las características de un verdadero creyente: pureza, justicia, buen testimonio y amor. Esto identifica a un verdadero hijo de Dios, no como Caín, que era del maligno y con su apariencia humilde desea ser un verdadero hijo de Dios, pero nunca lo fue. Primera de Juan 3, 13 al 24. Nuestra manera de amar al hermano debe ser tal como Jesús nos amó. En esto conocimos el amor en Él, que dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Primera de Juan 3, 16. Pero, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3, 17 y 18. Nuestra manera de vivir nos delata. ¿Sabes lo que significa empatía? Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Primera de Juan 3, 23. 4:1 al 5:21. Conocer a Jesús. Primera de Juan 4, 1 al 6. La Biblia nos advierte a no caer en errores doctrinales porque provienen del maligno. Por eso Juan dice: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Los falsos maestros niegan a Jesús, mas nosotros lo hemos vencido porque somos de Dios y su espíritu mora en nosotros. Los mundanos oirán a los falsos maestros. Primera de Juan 4, 7 al 21. Dios envió a su Hijo por amor. El amor es de Dios y Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 8. El perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Juan termina diciéndonos que el amor a Jesús nos hace actuar como verdaderos creyentes. Primera de Juan 5, 1 al 5. La marca del creyente es el amor a Dios y al prójimo. Si no amas al prójimo es porque no conoces a Dios, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5, 4. El sistema del mundo no puede ejercer control ni opresión sobre los creyentes. Primera de Juan 5, 6 al 12. Juan escribe sobre la divinidad de Jesús y acerca de la Trinidad, versículo 7. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, 11 y 12. En su Evangelio Juan hace eco de la misma verdad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Juan 3:36. Primera de Juan 5, 13 al 17. En Jesús tenemos vida eterna. Este es el secreto de la oración, que siempre es contestada por Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Pedir siempre de acuerdo a la voluntad de Dios.
Primera de Juan 5, 18 al 21. Existe una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. El primero es un accidente y el segundo es intencionado. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros en la persona de su Hijo Jesús. Es a través de él que llegamos al Padre por la obra que hizo en la cruz a nuestro favor. Juan termina su carta diciéndonos que Jesús es el verdadero Dios y en él tenemos la vida eterna. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. Primera de Juan 5:21. Conclusiones. Juan dio testimonio que Jesús vino en la carne a este mundo. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Cristo es nuestro abogado ante Dios. El que está en luz no aborrece a su hermano. No puedes amar a Dios y al mismo tiempo al mundo. Debemos estar alertas con los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Debemos de amarnos unos a otros. La vida eterna está en el Hijo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida y solo a través de él tenemos la vida eterna. Siempre debemos de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. Debemos de apartarnos de los ídolos, todo lo que ocupa el primer lugar antes que Dios en nuestras vidas. Amén.